Bien, hoy vamos a estudiar tal vez un poco más profundo de lo que hemos entendido normalmente la palabra del Señor, pero también me atrevo a decir de una forma tal vez breve desde el punto de vista humano, porque tratándose de la palabra de Dios es como hablar del océano. Tiene partes muy profundas en las cuales el ser humano no ha logrado penetrar, y así es la palabra del Señor, es el pensamiento de Dios, pero en esta hora, con la ayuda del Espíritu del Señor, trataremos de explicar este tercer mandamiento. Es una serie acerca de los 10 mandamientos, y hoy estudiaremos el tercer mandamiento. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 7, declara la palabra del Señor diciendo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa esto? En la versión Dios habla hoy, versión católica, dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No lo uses mal, el nombre del Señor tu Dios. La Biblia dice que no hay que tomarlo en vano el nombre de Jehová. ¿Qué cosa es en vano? Es pronunciarlo inútilmente. Es pronunciarlo sin objetivos, sin valor, sin el debido respeto o reverencia. Hacerlo así, cometemos el error, violamos el mandato del Señor, violamos el tercer mandamiento cuando lo tomamos en vano. ¿Por qué el Señor dio este mandato y lo colocó como tercer mandamiento del decálogo divino? Sencillamente porque Dios, el legislador, es eterno, es soberano. Aparte de eso, es santo. Y dio esta indicación a los seres humanos de que no hicieran mal uso de su nombre. Y quiero leerles de una forma introductoria lo que se registra en el libro Patriarcas y Profetas en la página 278, y que posteriormente cada punto de lo que he de leer trataré de explicar lo que significa. Dice: este mandamiento, el tercero, no solamente prohíbe el jurar en falso y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Porque santo y terrible es su nombre, declara el Salmo 111:9. Todos deben de meditar en su majestad, en su pureza, en su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con
todo respeto y con toda solemnidad. Esto es la declaración del Señor. Y ahora vamos a entrar a tratar de explicar breve cada punto en las formas que nosotros podemos violar el tercer mandamiento divino. Porque de una manera resumida, el Señor sencillamente dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y pareciera que no tiene mucho significado este mandamiento. Sin embargo, a través de la sierva del Señor, nos indica, nos muestra el Señor de las miles y múltiples formas como nosotros como seres humanos podemos estar quebrantando el tercer mandamiento. Y vamos a ver de qué manera nosotros podemos deshonrar a Dios y cómo violar el tercer mandamiento. En primer lugar, vamos a ver 9 formas que no son las únicas, cómo podemos estar violando el mandamiento. Pero solo 9 hemos de analizar hoy. El primer punto es jurar en falso. A través del jurar en falso, nosotros podemos quebrantar el tercer mandamiento. Se nos indica por qué se dio este mandamiento. Y el Señor Jesucristo, en el Evangelio según San Mateo, Él dijo lo siguiente. Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Aquí en este Sermón del Monte declaró el Señor algo solemne, una advertencia. Dice en el capítulo 5, versículos a partir del 33 hasta el 37. Dice así: también han oído ustedes que se dijo a sus antepasados: no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo, simplemente no juren. No juren por el cielo. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios. Tampoco deben de jurar por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni siquiera deben de jurar por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer tales cosas. Por lo tanto, el Señor dice: no juren por ninguna de estas cosas. Sin duda alguna, en el pasado hacían este tipo de juramento. Y generalmente las personas a veces juran para que otros le crean, para que tenga credibilidad sus palabras. Pero declaró el Señor Jesucristo que con eso nosotros podemos estar violando el tercer mandato divino. ¿Y cuál fue la recomendación de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Versículo 37. Lo que ustedes deben de hacer es, baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. El ser humano no tiene por qué jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por vuestra cabeza, dijo Cristo. Porque todo es de Dios y todo lo que nosotros tenemos y todo lo que existe proviene de Dios. Nosotros no podemos hacer que un cabello se vuelva blanco de forma natural.
Por eso no deben de jurar. Al contrario, ustedes solamente deben de decir sí o no. Sí puedo cumplir la promesa o no puedo cumplir, pero no juren, porque se quebranta el tercer mandamiento. La segunda forma como nosotros podemos quebrantar el tercer mandamiento es pronunciando blasfemias tan comunes. ¿Qué cosa es blasfemia? La palabra del Señor, por lo menos enseñaré dos pasajes bíblicos que enfatizan mucho acerca de lo que es blasfemia. El primero está registrado en San Juan, en el capítulo 10, en este pasaje bíblico, el Señor Jesucristo estaba pronunciando algo importantísimo y se atrevió a decir que Dios y Él son una cosa. Dijo él, el Padre y yo somos uno solo. Capítulo 10, a partir del versículo 30. Entonces dice la Biblia que los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Pero Jesús le dijo, por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Entonces los judíos le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque has dicho blasfemia. ¿Y cuál es la blasfemia? En la opinión de los judíos, porque ellos consideraban que eso era blasfemia. Sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo. Para los judíos consideraban que Cristo era como un simple hombre, pecador como cualquiera de los seres humanos. Sin embargo, no era así. Nosotros sabemos a través de las Escrituras que Cristo fue un ser santo, que permaneció en la tierra sin pecado y que no solamente eso, sino que también era el Hijo de Dios y Dios mismo. Por eso dijo, el Padre y yo somos uno solo. Pero los judíos dijeron, has dicho una blasfemia, porque eres un hombre y te haces pasar por Dios, o te comparas con Dios. Encontramos también en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 31 al 33, cuando se habla que toda blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado jamás. En otras palabras, cuando el ser humano rechaza de una forma constante la voz, la invitación del Espíritu, es una blasfemia. Y llegará un momento en la vida cuando el Espíritu se ha de apartar, porque verá que el corazón del hombre es duro, se ha entenebrecido completamente. Eso es una blasfemia. Rechazar al Espíritu Santo. Con eso nosotros podemos tener más o menos la definición de blasfemia. La blasfemia se define técnicamente como la falta de respeto por el desprecio o irreverencia hacia lo que es sagrado. En este caso, el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo. ¿Y de qué manera nosotros
blasfemamos comúnmente en nuestra vida cotidiana hacia el nombre de Dios. Usamos irreverentemente el nombre de Dios. ¿Han oído en alguna ocasión que algunos dicen, válgame Dios? Se usa con desprecio el nombre del Señor. Aunque pudiera sonar esta exclamación de una forma inofensiva, a menudo se usa para expresar frustración o desdén, o sea, hacerlo sin ganas o incredulidad, tomando el nombre de la divinidad en vano. Cuando alguien ha hecho algo incorrecto, que por las formas que querramos verlo es incorrecto, entonces se pronuncia, válgame Dios. Es una ofensa contra el nombre del Señor. Algunos también dicen, por Dios. Y se utiliza de manera coloquial para enfatizar una queja o una incredulidad. Pero considerado en la doctrina religiosa como tomar el nombre de Dios en vano. Simplemente a veces se menciona esta palabra por Dios para afirmar algo. Por Dios, de veras, créeme. Mencionar eso es ofender el nombre de Dios, es pronunciarlo de manera irreverente, deshonrarlo. Son blasfemias comunes que a nuestro parecer humano, sin siquiera nosotros haberlo analizado de manera minuciosa, caemos repentinamente en violar el tercer mandamiento, pronunciando blasfemias tan comunes. En nuestro país, a lo mejor en algunos otros países y en diferentes países, hay blasfemias en su propio lenguaje. ¿Han escuchado ustedes la palabra válgame perdón? La palabra ay Diosito, ay Dios mío, se ha usado en un tono de desesperación. Y cuando se ve a alguien hacer algo incorrecto, ay Dios mío, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que has hecho? Ay Diosito. Se ofende el nombre de Dios con esta blasfemia común. Otros mencionan Santo Dios. Es una exclamación de asombro y a veces de una forma irreverente. Cuando tal vez se ve a alguien hacer algo, Santo Dios. Cuando ocurrió algo en algún lugar, Santo Dios. Irreverencia hacia el nombre del Señor. Blasfemias comunes, dice el Señor, a través de esas blasfemias que no lo hemos analizado en su profundidad, violamos el tercer mandamiento. Punto número 3. Otra de la forma
¿Cómo dice el Señor que nosotros podemos tomar en vano el nombre de Dios y quebrantar el tercer mandamiento? Cuando se usa el nombre de Dios de una manera frívola. ¿Qué significa eso? Hablar de una manera superficial. Hablar del nombre de Dios con ligereza, con falta de seriedad, con falta de profundidad, sin ningún propósito. Cuando no se considera con valor el nombre del Señor o de una forma descuidada, sin considerar su tremendo significado. Eso es hablar o usar el nombre de Dios de una manera frívola, superficialmente, sin valorar el nombre del Señor. Muchas veces, aún en conversaciones, en medio del chiste y de la bromería, se pronuncia el nombre de Dios cuando no tiene nada que ver Dios allí en ese tipo de conversación. Con tanta ligereza, con tanta suavidad se pronuncia el nombre de Dios. Y con eso quebrantamos el tercer mandamiento. Tomamos el nombre de Dios en vano. Punto número 4. Otra de la forma que dice el Señor que nosotros podemos violar el tercer mandamiento. Cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Todos debiéramos de meditar en su majestad, en su pureza, en su santidad, para que el corazón del ser humano comprenda el exaltado carácter de Dios y su santo nombre se pronuncie con todo respeto y con toda solemnidad. Repetir el nombre de Dios con frecuencia y sin reflexión se viola el tercer mandamiento. Y es que incluso mucha gente desconoce el significado del nombre de Dios. Vamos a leer lo que dice Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2 escribe el apóstol San Pablo, refiriéndose a Cristo. Y todo cristiano sabe que Cristo es Dios. Por lo tanto, vamos a tomar esta referencia bíblica para poder enfatizar que en realidad el nombre de Dios, de Cristo, aún del Espíritu Santo, no es cualquier nombre. Es un nombre sagrado, de majestad, de pureza, de santidad. Por lo tanto, no podemos repetirlo con frecuencia y sin haber reflexionado acerca de ese bendito nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol San Pablo les dice a los filipenses, hablando acerca de la humildad de Cristo, cuando les dijo que Cristo se humilló hasta lo sumo, y aún siendo hombre, también se humilló. Y por esta humildad, Dios el Padre le puso un nombre. Pero ese nombre no es común como cualquiera de nuestros nombres. Noten bien lo que dice el versículo 9, Filipenses 2:9. Por eso Dios le dio el más alto honor
y el más excelente de todos los nombres. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Le dio un nombre que es más excelente de todos los nombres. Mi nombre, tu nombre, nos puede de una forma humana parecernos el más hermoso, el más bonito, porque suena muy bonito. Sin embargo, el nombre de Jesús está por encima de todo nombre de cualquier ser humano. Por lo tanto, no se debería de considerar con ligereza, sin meditación, sin reflexión. Los seres humanos, tal vez por no tener el significado, no saber el valor del nombre, lo toman con ligereza. Incluso hay muchos padres que le otorgan a sus hijos ese nombre. Y por amar tanto a sus hijos, por mostrarle ese cariño, ese afecto, minimizan el nombre de Cristo, haciéndolo diminuto, pequeño, y con cariño le dicen Jesucito, Chusito, Chuchín. Esta es una blasfemia contra el nombre de Cristo. Se minimiza el nombre de Cristo cuando dice el apóstol San Pablo que este nombre está por encima de todos los nombres. Y quebrantamos el tercer mandamiento al usar el nombre de Dios con tanta ligereza, sin meditación. No es cualquier nombre. Es de alto valor, de alto significado. Me atrevo a decir que ese nombre es tan santo porque la persona es santo. Y todo lo que concierna a ese ser, todo lo que lleva a ese ser, es santo. Porque el que lo porta es santo, sin pecado. Aún su nombre mismo es santo. Y no podemos y no debemos de tomarlo con ligereza. ¿Sabían ustedes que los judíos hasta hoy día no pronuncian el nombre divino representado por el tetragramatón, que es Y, H, W o W y H? ¿Quién puede leerlo con estas consonantes? Nadie. Pero a menudo se ha vocalizado como Jehová o como Yahvé, colocándole dos consonantes, la A y la E, para decir Yahvé o Yahweh. ¿Saben por qué ellos no pronuncian el nombre? Porque lo consideran extremadamente sagrado y tratan de evitar de tomar el nombre de Dios en vano. ¿Saben qué hacen ellos? Sustituyen el nombre. Cuando ellos oran, se comunican con Dios, utilizan sustitutos como Adonai, que es Señor, para referirse a Dios.
porque tienen ese cuidado y no quieren quebrantar el tercer mandamiento. Extremadamente lo consideran tan sagrado, tan solemne el nombre, entonces lo sustituyen por Adonai, refiriéndose a Dios. O en sus conversaciones cotidianas dicen Hashem, refiriéndose a Dios. Tienen esa delicadeza, ese cuidado. Inclusive, hablando eso del nombre, los judíos, cuando ellos traspasan la palabra de Dios a través de una escritura por ellos mismos con la mano, como se dice, puño y letra, en otro papel, y de repente se equivocaron en algo, ellos no agarran ese papel y lo hacen una bola y lo tiran, no. Lo guardan porque para ellos está plasmado la palabra de Dios y para ellos es tan sagrado la palabra de Dios. Tienen ese cuidado los judíos. En el libro Testimonios para la Iglesia declara el Señor que los santos ángeles se han disgustado debido a la forma irreverente que muchos han usado el nombre de Dios, el gran Jehová. Los ángeles mencionan el sagrado nombre con la mayor reverencia, mientras que nosotros los seres humanos la pronunciamos en cualquier momento y sin delicadeza. Pero los ángeles mencionan el sagrado nombre con mayor reverencia, velando siempre sus rostros cuando pronuncian el nombre de Dios. Y el nombre de Cristo es tan sagrado para ellos que lo repiten con la más grande de las reverencias. Los ángeles, seres santos celestiales, tienen ese cuidado. Porque al hacer lo contrario, como hacemos los seres humanos, es violar el tercer mandamiento. Punto número 6, otra de las formas como nosotros podemos quebrantar el tercer mandamiento. Y es aquí donde nosotros, a través de este estudio que hemos estado dando y comenzamos y que ya llevamos en el tercer mandamiento, tratando de profundizar un poco acerca de cada mandamiento, es donde nosotros tenemos que reflexionar. Tenemos que pensar, ¿no será que yo estoy violando alguno de los mandamientos? ¿No será que estoy quebrando el primero o el segundo o el tercer mandamiento sin darme cuenta de una forma consciente? Para eso son estos estudios. Otra de las formas, cuando en nuestras conversaciones ordinarias mencionamos el nombre de Dios, aún en temas seculares. En nuestras conversaciones ordinarias, cotidianas de la vida. La conversación ordinaria es el intercambio, es un intercambio oral o informal, espontáneo y no planificado entre dos o más personas, caracterizado por temas banales y cotidianos de la vida. Todo lo que hacemos en la vida, lo que platicamos con las personas, a eso se está refiriendo. Cuando nos encontramos con las personas, platicamos no algo que hayamos planificado con anterioridad.
Y en medio de esas conversaciones ordinarias, mencionamos el nombre de Dios, mezclándolo en asuntos seculares, el nombre santo del Señor. Cualquier conversación secular, sin que tenga nada que ver Dios en una conversación tal, es quebrantar el mandamiento del Señor. Número 6. Otra de la manera como podemos estar quebrantando el tercer mandamiento. Cuando apelamos a Él en asuntos tribunales. O sea, es acudir a alguien que es superior y que es creíble y que todo el mundo tal vez va a creerle. Porque a veces a nosotros no nos creen. Y a veces para confirmar y afirmar nuestro testimonio, entonces apelamos a Dios en asuntos tribunales, sencillamente para querer reforzar un testimonio. Eso es tomar en vano el nombre de Dios. Cristo dijo, al contrario, debe de ser vuestro sí, sí, o vuestro no, no. Como número 7, de igual manera, deshonramos a Dios al dirigirnos a los ministros, dándoles el nombre de reverendo. Algo que ese nombre solamente le pertenece al divino. Porque no es al hombre a quien debemos de exaltar, no es a ellos quien debemos adorarlo, sino más bien es a Dios a quien debemos toda la honra y toda la gloria, al Dios verdadero, al Dios que vive para siempre, a quien se le debe la adoración y la reverencia, de acuerdo a las Santas Escrituras. Deshonramos a Dios cuando usamos esta palabra donde no corresponde. No le corresponde al ser humano. La ubicamos mal por desconocer muchas veces el significado o la grandeza de esa palabra. Otra de las maneras como nosotros como seres humanos quebrantamos el tercer mandamiento. El mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, o no hagas uso mal del nombre del Señor, no lo uses mal. Vestiduras falsas. Lo que la Biblia quiere decirnos con el tercer mandamiento es esencialmente que si nosotros como seres humanos vamos a profesar que somos cristianos y si vamos a cubrirnos con el excelso manto de su nombre y si vamos a dar a conocer o a conocernos a nosotros como hijos de Dios, entonces deberíamos también de vivir como tal. Por eso el apóstol Juan, en la primera carta, dice lo siguiente. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, noten bien lo que dice. El que dice que está unido a Dios debe de vivir como vivió Jesucristo. El que dice que es un hijo de Dios debe de vivir como un hijo de Dios.
El que se cubre con el manto del cristianismo debe de vivir como cristiano, porque cristianismo se deriva de la palabra Cristo. Son seguidores de Cristo. El profeta Juan, de igual manera en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 15, dice así el Señor: yo sé todo lo que haces, sé que no eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o fueras caliente. Si nosotros buscamos en el diccionario, encontraremos una palabra que describe este comportamiento. Bueno, y también en la palabra del Señor. O sea, ese tipo de comportamiento, vestirnos con vestiduras falsas, vestiduras de religiosidad, apariencias, en el diccionario lo encontramos con un significado. ¿Qué cosa significa todo eso? Esa manera de vivir. La palabra del Señor también describe este tipo de comportamiento. Decir, predicar una cosa y hacer otra cosa. Esta palabra se encuentra en el diccionario y en la palabra de Dios como hipocresía. Eso es hipocresía. ¿Y cómo trató Jesús a los hipócritas que pretenden ocultar sus pecados bajo la vestidura de una falsa religiosidad? Vivir de esa manera también es quebrantar el nombre de Dios y tomar el nombre de Dios en vano. Cristo acusó de una forma abierta y condenó la actitud de algunos religiosos de su tiempo, diciéndole las palabras que encontramos en Mateo capítulo 23, a partir del versículo 23 al 25. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís, del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben de hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y con la avaricia. Condenó de una forma abierta Cristo el comportamiento que estos religiosos tenían. Se vestían solamente con el manto de la religiosidad. Vestiduras falsas de una religión. Y vivir así es quebrantar el 3er mandamiento, es usar mal el nombre de Dios, o en otras palabras, es representar mal a Dios. Número 9. Y este es el último. Otra de las formas como quebrantamos el nombre de Dios o el 3er mandamiento es llevar el título. El 3er mandamiento nos habla del nombre de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cómo nosotros podemos llevar el nombre de Dios?
¿Cómo nosotros podemos pertenecer a la familia del cielo? Y también en la tierra, representarlo a Él como una familia. Cristo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al ser bautizado, está siendo sumergido en la tumba líquida, enterrándose, para morir al pecado. Y eso hay una celebración, pero también resucita. Al subir del agua es símbolo de resurrección. Pero en ese simbolismo, la persona cuando sale del agua está resucitando. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva. Y por medio del bautismo es como aprendemos o se nos coloca el nombre de llevar el nombre de Dios en nosotros, porque nos convertimos en un representante de Dios en esta tierra, porque todo aquel que nace en el reino de Dios nace como un misionero para ser un representante de Dios. Y el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, escuchen lo que dice el Señor, capítulo 6, versículo 4, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida. Así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Todo aquel que ha nacido en Cristo a través del bautismo debe de vivir una nueva vida día a día, todos los días, hasta llegar a la misma plenitud de Cristo. En realidad, a partir de allí, se nos adopta como hijos o como hijas de Dios. Y saben, es un gran privilegio llevar ese título, que seamos hijos de Dios. Porque Dios, es santo, es sagrado. ¿Y cómo se va a fijar en nosotros, miserables pecadores, rebeldes? Sin embargo, inclusive la palabra de Dios habla Cristo diciendo que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es de grandeza llevar el título de hijos o hijas de Dios, pero también déjenme decirles una gran responsabilidad, es una gran obligación llevar el título de hijos o hijas de Dios. Con esto logramos empezar a entender lo que significa el tercer mandamiento cuando dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Porque tomar el nombre de Dios en vano es llamarse hijos o hijas de Dios y sin embargo continuar con la vida misma de antes de descender al bautismo. Estamos ofendiendo el nombre de Dios. Como que no ocurrió nada. Seguimos viviendo el viejo hombre. Llevamos la continuidad de nuestra vida. Llevar un título de cristiano, llevar un título de hijos o hijas de Dios y vivir lo contrario, no como hijos de Dios, quebrantamos el tercer mandamiento. Es tomar ese
sagrado nombre sin experimentar ningún cambio en nuestra vida real. Equivale a tomar el nombre de una familia sin siquiera pertenecer realmente a esa familia. Lo representamos mal. Y con eso tomamos el nombre de Dios en vano. En una ocasión, Alejandro Magno le dijeron que entre sus hombres había un hombre cobarde, un soldado cobarde. Entonces, Alejandro Magno se le acercó a ese hombre y le preguntó su nombre. ¿Cómo te llamas? Aquel hombre con un poco de emoción en su rostro respondió: me llamo Alejandro, dijo él, igual que usted, mi señor. Alejandro Magno lo quedó viendo detenidamente y le respondió: si te vas a comportar de esa manera, mejor cámbiate el nombre. Si no, compórtate como alguien que lleva mi nombre. ¿Entienden lo importante que es el tercer mandamiento? Llevar el nombre de Dios en nosotros es vivir a la altura de ese nombre. En las últimas décadas ha habido una tendencia preocupante en los países, especialmente occidentales. Los cristianos han comenzado a darse cuenta de que el nivel de moralidad ha dado señales de una caída vertiginosa. Por ejemplo, en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a las mentiras, en cuanto a la infidelidad, el robo, el asesinato. Muchos de los cristianos profesos que proclaman llevar el nombre de Dios están haciendo exactamente las mismas cosas. Y eso es preocupante. El apóstol San Pablo condenó abiertamente y acusó de forma abierta esta actitud. Capítulo 2 de Romanos, refiriéndose a los judíos, a partir del versículo 17, dicen: tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios, conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe de robar, entonces ¿por qué robas? Si dices que no se debe de cometer adulterio, ¿por qué entonces lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque lo desobedeces. Con razón, dice las Escrituras, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. El mayor responsable de que los paganos
blasfeman el nombre de Dios, no le toman importancia el nombre sagrado de Dios, es porque nosotros que aseveramos ser cristianos, llevamos el nombre de Dios, somos representantes de Dios, decimos una cosa y hacemos otra cosa. Por culpa de nosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y con eso violamos el tercer mandamiento del Señor. En Mateo 15, 8, el Señor Jesucristo repitió las palabras que el profeta Isaías lo dijo en el tiempo pasado. Dice Mateo capítulo 15, versículo 8. Escuchen lo que dicen. Fueron palabras que Cristo repitió, ya el profeta lo había dicho en aquel tiempo por la actitud de los religiosos de su época. Dice Mateo, capítulo 15, versículo 8, dice: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, porque sus enseñanzas son mandatos de hombres. Este pueblo de labios me honra. Sin embargo, su corazón está muy lejos de mí. Un manto de religiosidad solamente. Vivir así, rompemos el tercer mandamiento. Usamos el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál es la última parte del que dice el mandamiento? ¿Cuál es la última parte del mandamiento? Vamos a ir de nuevo a Éxodo, capítulo 20, versículo 7, diciendo: no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. ¿Y cuál es la otra parte? ¿Cuál es la otra parte del mandamiento? Porque no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Pues no dejará sin castigo, dice el Señor, al que use mal su nombre. ¿Qué cosa significa esto? Significa que al final nosotros no nos vamos a salir con las nuestras. El Señor no dejará impunes a quienes usan su santo nombre para encubrir sus fechorías, sus pecados. No dejará impunes a quienes toman el santo nombre de Dios y en ese nombre cometen actos que el Señor jamás aprobaría. El tercer mandamiento no nos condena por no ser lo que deberíamos de ser. Solo nos pide que seamos lo mejor que podamos ser por medio del Señor. Por lo tanto, debemos de tener muchísimo cuidado. El tercer mandamiento no es superficial. Tiene una gran profundidad y solamente lo hemos explicado de una forma breve. Tengamos cuidado.
porque dice el salmista en el Salmo 33:8, teman a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Que el Señor nos ayude a tomar con reverencia el nombre del Señor, a honrarlo, a considerarlo, porque es un nombre santo, es un nombre sagrado, es un nombre que no podemos mezclarlo con la banalidad, con la mundanalidad, con cosas triviales. El nombre es santo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esta hora.